Hola, buenas, buenas tardes en Argentina, Latinoamérica y ya buenas noches en, en España. Eh, es un placer hacer el tercer seminario de Radiographics en colaboración con Fardic. En todos estos webinars lo que hemos estado haciendo es revisar un artículo de Radiographics escrito por un autor de habla hispana, donde se hace una presentación de 30 minutos y luego tenemos preguntas y respuestas durante otros 30 minutos aproximadamente. Bueno, el tema de hoy va a ser la adquisición de imágenes por DTI y cómo optimizar su adquisición. Y bueno, la persona que lo va a dar es Teodoro Martín Noguerol, que trabaja en mi grupo, en HT Médica. Él está situado en Granada y es un gran experto y pionero en la realización de adquisiciones con DTI fuera del cráneo, tanto para la médula espinal como también para los nervios periféricos, con múltiples publicaciones y una gran experiencia, además con diferentes tipos de equipos y expertos tanto en la cuantificación como en la optimización técnica. Por otro lado, quería aprovechar la ocasión eh, para dar un recuerdo por la reciente muerte la semana pasada del doctor Santiago Rossi, que ha formado parte del Grupo Internacional de Radiographics, que es uno de los grandes impulsores de todas las actividades que Radiographics está haciendo a nivel internacional y en concreto más con la FARDIT, que siempre fue su ojo derecho dentro de la sociedad de radiología en Argentina. Y sin más, doy paso a Masi Club. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar y muchas gracias al doctor Noguerol por presentar el día de la fecha. Muy contento de que sigamos haciendo estos webinars, que son muy educativos. Comparto el recuerdo del doctor Rossi también, un excelente radiólogo y profesional y un pionero en radiographics en toda Latinoamérica, así que sin duda estaría muy contento de ver que se llevan a cabo este tipo de actividades. Agradecer también a Fardit por la oportunidad y por proveer la plataforma web para estas actividades educativas. Y bueno, también está con nosotros la editora de Radiographics, doctor Cookie Meñas. Cookie, hi. If you want to say a few words also, and Alejandro after, and then we can start the webinar. Hi, I'm calling from Chicago, so welcome everybody. Also, a very strong moment of silence for Santiago Rossi. We certainly will miss him in our radiographics family. Thank you to Fardet, and thank you to our speakers, Theo, and I will try to learn and understand neuro in Spanish. So welcome everybody, and I hope everybody enjoys this webinar. ¿Algo querés decir en palabras? Presentación de Fardit. Bueno, gracias por la posibilidad de que a través nuestro podamos tener esta jerarquía, como es Radiographics y estos clubes bibliográficos. Ha sido un esfuerzo muy grande, empezando por Maxi y consolidado con Antonio. Am, por supuesto, Cookie ha sido la hacedora final, así que agradecido en nombre de Fardit, siempre vamos a apoyar este tipo de club bibliográfico y este tipo de actividad. Y gracias a Teodoro por aceptar estar aquí hoy. Muchas gracias. Ya podemos empezar el webinar. Recuerden que pueden ir, a medida que se vaya desarrollando el webinar, pueden ir pasando sus preguntas en el preguntas y respuestas del chat y nosotros después al final se las vamos a leer al doctor Noguerol para que les responda. Así que sin más,
doctor Noguelol, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a Fardilla Radiography para presentar este artículo que publicamos hace unos años. Esto se me ha bloqueado. Un segundo. ¿Se ve la pantalla? No, no estás compartiendo ahora. No sé qué pasó. ¿Ahora? Sí, ¿no? Ahí va, perfecto. Vale, disculpa el fallo técnico. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Y yo también quería empezar con un pequeño homenaje al doctor Santiago Rossi. Este webinar, esta ponencia va acerca de radiografía y casualmente de los primeros artículos que cayó en mis manos cuando empecé la residencia fue este artículo de Santiago. Y la verdad es que, pues, de los primeros radiografías que leía y la calidad educacional, las ilustraciones, las figuras y demás, la verdad es que me dejó cautivado. Y quién me iba a decir que con el paso de los años, pues iba a entablar amistad no solo con Santiago Rossi, Ignacio Rossi, sino también con compañeros suyos como Rafael, Mariano, Gabriel, Nahual. Y la verdad es que muy contento de no solo de esta colaboración, sino de esta amistad que nos ha permitido pues estrechar lazos a ambos lados del Atlántico y también pues dar un salto a nivel científico. Y fruto de eso es este artículo, que como digo, publicamos en 2020 creo, y en el cual lo que intentamos fue hacer de manera sencilla, como si fuese una guía de usuario, una guía básica para intentar optimizar esa adquisición y interpretar los resultados del DTI de la médula, que sabemos que puede ser algo complicado. Por eso vamos a revisar las bases físicas, sobre todo vamos a insistir en el significado biológico de los parámetros que se derivan, que eso nos va a ayudar a tener una correlación fisiopatológica acerca de lo que ocurre en la médula. Y finalmente pues vamos a mostrar algunas de las aplicaciones clínicas del DTI para los estudios de cordón medular. Así que el esquema es muy básico, conceptos sobre DTI, ajustes técnicos para tener una secuencia que sea robusta, que sea reproducible, que sea creíble en los resultados, hablar un poquito de esos parámetros que se derivan de los estudios de DTI y finalmente las aplicaciones clínicas. Todos sabemos que el cordón medular se realiza la valoración clásica a través de resonancia magnética morfológica, secuencias potenciadas en T1, T2, con supresión grasa, y eso nos permite valorar desde un punto de vista anatómico la médula y detectar un gran número de lesiones. Pero también es verdad que la correlación entre la clínica del paciente y los hallazgos radiológicos no siempre es 100%. Es verdad que muchas veces no tenemos información fisiopatológica, solo anatómica, acerca de qué ocurre en los tejidos. Y sobre todo es muy importante que cuando ocurren cambios morfológicos que valoramos con esas secuencias convencionales, es casi sinónimo ya de irreversibilidad. Es decir, cuando ya aparece una zona de mielopatía o de mielomalacia, difícilmente vamos a poder hacer que esos cambios reviertan. Con lo cual, el margen de actuación desde el punto de vista clínico o quirúrgico es muy escaso. Con lo cual, aquí proponemos el uso del DTI como una herramienta complementaria, ni mucho menos intenta sustituir a la valoración clásica con secuencias potenciadas en T1, T2, como decía, sino un complemento más que nos va a dar una información adicional. Es verdad que supone un reto tanto para la adquisición como para interpretar las imágenes, pero bueno, para eso estamos aquí. Conceptos básicos sobre el DTI. El DTI se podría considerar una optimización técnica, se podría ser el hermano mayor de la difusión. La difusión sabemos todos que es una secuencia que nos permite valorar el movimiento de las moléculas del agua en los tejidos y sobre todo valorar una difusión, un movimiento isotrópico, limitado por barreras biológicas. Y para eso, pues, normalmente se adquieren tres direcciones en los ejes ortogonales del espacio, pero eso no es suficiente para valorar la médula. Para valorar la médula necesitamos muchas más direcciones, ya que el cordón medular, aunque tiene un movimiento dominante de arriba a abajo, pues lleva una disposición oblicua en ocasiones a lo largo del cuerpo con respecto a los ejes del resonador, con lo cual necesitamos múltiples direcciones para intentar diagonalizar ese movimiento dominante de las moléculas del agua.
¿vale? Como digo, en el cordón medular, pues tenemos una dirección dominante de pie a cabeza y de cabeza a pie. Y esto trasladado a las matemáticas, trasladado a la física, pues también tiene su representación, ya que el movimiento isotrópico, pues se supone que las moléculas del agua tienen la misma probabilidad de moverse en todas las direcciones del espacio, pero cuando existe una barrera biológica, como digo, en este caso las vainas de mielina y los axones, lo que ocurre es una dirección dominante de las moléculas del agua en el eje mayor con respecto a los dos ejes menores, que es lo que se llama el eigenvector principal. Y eso nos permite, en el caso de los nervios periféricos, de la médula, de los tractos del sistema nervioso central, pues diagonalizar esa dirección dominante a través de esta matriz de las moléculas del agua. Como digo, tenemos tres vectores principales, tres vectores, el vector principal, el lambda 1, que es el eigenvector principal, la dirección dominante, y después tenemos otros dos vectores, porque es verdad que no existe solamente un movimiento dominante de arriba a abajo, sino también existe un pequeño movimiento en los ejes perpendiculares. La secuencia, ¿qué secuencia se usa? Pues muy sencillo, se usa el single shot ecoplanar, que es la misma secuencia de DTI que usan vuestros compañeros, si vosotros sois de neuro, hacéis neuro, en el sistema nervioso central. Es exactamente la misma secuencia. ¿Vale? Partimos de esa secuencia con sus ventajas, una secuencia robusta, reproducible, una adquisición relativamente rápida, pero también con sus inconvenientes. Inconvenientes como los artefactos que pueden ocurrir debido a la inhomogeneidad del campo magnético. Y esto nos hace pues, que existan estas interfaces entre el agua que rodea la médula, la propia médula, la grasa epidural, el hueso donde está encastrada la médula y de nuevo la grasa, la musculatura. Entonces todas esas interfaces conllevan este tipo de artefactos, que al final se refleja cuando hacemos la representación de DTI en que existe un decalaje entre donde debería estar en la imagen morfológica y donde realmente está en el DTI. ¿Vale? Esto no es ningún tipo de patología, esto es un artefacto que es bastante habitual y es bueno que conozcáis. Si tenemos ese tipo de mismatch, de falta de correlación entre la imagen morfológica y la funcional, pues podemos hacer esto. Hoy en día los software permiten manualmente o automáticamente superponer la imagen morfológica con la imagen funcional. ¿Vale? Aquí tenemos un mapa de difusividad radial, en el cual, de difusividad media, en el cual vemos que no coincide exactamente con el T2 de base, pues podemos desplazarlo, podemos modificarlo y como sabemos que coincide aquí, pues podemos hacer eso. ¿Qué también se puede hacer cuando tenemos estos artefactos? Recurrir a otro tipo de secuencias que son menos sensibles a esos artefactos por inhomogeneidad del campo magnético, como son las adquisiciones tipo Propeller en disposición radial o la adquisición multishot, en la cual se adquiere en vez de un solo disparo en múltiples disparos y de esa manera conseguimos descomponer la imagen y tener menos artefactos, o la adquisición turboespín-eco, una adquisición similar en diferentes ecos, diferentes líneas y de esa manera se minimizan los artefactos. Porque, repito, el problema, ¿vale? Tenemos que ser muy concienzudos de que a diferencia de en el sistema nervioso central, donde el parénquima encefálico está, se podría decir, rodeado de agua, solamente tenemos la calota, aquí tenemos todas esas interfaces. Entonces nosotros, cuando intentamos leer con una aproximación single shot, un solo disparo, el sistema cuando lee no es capaz de diferenciar dónde viene la señal del hueso, del agua, de la grasa y la imagen es un poco más borrosa. Mientras que si hacemos, por ejemplo, una adquisición multishot, al leer en estaciones diferentes, en estaciones separadas, pues el sistema es capaz de en esta estación diferenciar el hueso del aire de las partes blandas, en esta adquisición es capaz de diferenciar la médula de la grasa del líquido cefalorraquídeo y aquí igual. Con lo cual la lectura es más fácil. Aquí tenemos un ejemplo, como la adquisición single shot, pues tenemos estos artefactos, estas áreas de pérdida de señal que coinciden normalmente con los cuerpos vertebrales, mientras que una adquisición multishot, ¿vale? Tardamos un poquito más porque son más pasos, más trocitos, pero al final tenemos una imagen de mejores características, de mejor calidad. Aquí tenemos una representación, lo que comentaba antes, la representación tractográfica del cordón medular. Con la adquisición single shot, pues tenemos este decalaje con respecto a la médula normal, mientras que cuando hacemos la adquisición turboespíneco, en este caso, otra aproximación, pues sí coincide, ¿vale? Esto es una manera de saber que lo estamos haciendo bien porque coincide con el T2 de base. Pero la cosa todavía se puede complicar más. En vez de agua, grasa, hueso, aire, pues podemos tener incluso metal. No es raro que estos pacientes nos manden para valorar y tengan dispositivos metálicos de operaciones, de intervenciones previas, y entonces vemos cómo esa inhomogeneidad del campo magnético se acentúa porque estamos metiendo un metal, aquí ya directamente un metal, con lo cual ese artefacto sabemos todos que la secuencia ecoplanar pues tiene mucho más artefactos, mientras que una adquisición turboespíneco pues se minimiza un poco, vemos que la médula no está tan aplanada, tan distorsionada,
y nos permite tener una mejor calidad en nuestras reconstrucciones de DTI. Aquí vemos el DTI con el con el single shot, como tiene un pequeño bocado aquí, ¿vale? Realmente vemos la médula detrás, no le pasa nada a la médula. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos una falta de señal debido al dispositivo intersomático que condiciona ese artefacto, mientras que con la aproximación turboespineco pues se minimiza ese artefacto. Y no solo en la adquisición del DTI, sino como iremos viendo en los mapas paramétricos. ¿Vale? Los mapas paramétricos son mucho más ruidosos, de peor calidad, mientras que con esta aproximación pues se ve un poquito mejor estos valores altos de fracción de anisotropía que corresponden a médula normal, pero vamos, esto lo vemos ahora un poquito más adelante. Entonces, entrando puramente en los ajustes técnicos, una vez que tenemos la secuencia, que repito es la misma que se usa en Neuro, pero hay que hacer unos ciertos ajustes para que esa secuencia que usan los compañeros de Neuro funcione en el cordón medular. ¿Vale? Primero el número de direcciones, como mínimo 6 direcciones, no hace falta mucho más porque aquí, a diferencia del sistema nervioso central, no se cruzan tantos tractos como en el sistema nervioso central se puede cruzar el fascículo arcuato con el cíngulo. Aquí simplemente tenemos los cordones medulares de arriba a abajo. Es verdad que cuando tenemos mayores direcciones podemos tener mejor calidad de imagen, pero también mayores artefactos porque la secuencia tarda más. Con lo cual yo recomiendo un uso de 16 direcciones, no hace falta mucho más. Aquí tenemos varios ejemplos con 6, con 16, con 32 direcciones. Es verdad que la calidad de la imagen mejora con 32 direcciones, pero también aumenta el tiempo de adquisición, podemos tener más artefactos, con lo cual con 16 direcciones es más que suficiente para lo que necesitamos y tenemos una buena representación del cordón medular, tanto desde el punto de vista morfológico como paramétrico. Los valores B usados también son muy importantes porque influyen no solo en la calidad de imagen, sino en la reproducibilidad de las medidas. Como mínimo hay que usar 2 valores B. ¿Vale? Los valores B muy altos se asociarán con un mayor artefacto, ¿vale? Porque estamos forzando más los gradientes en una zona que anatómicamente, como hemos visto, es un reto. Con lo cual recomendamos usar como valor B bajo el valor B0 y B alto, por ejemplo, el B800. ¿Vale? Aquí no recurriríamos al B1000, sino nos quedaríamos un poquito más bajo porque no hace falta tener tanta discriminación entre sustancia blanca y sustancia gris como requiere el B1000. Aquí tenemos 2 ejemplos. Con un B de 400, pues el cordón medular coincide encima de la imagen potenciada entre 2, mientras que con un B, por ejemplo, ya de 900 vemos cómo empieza a haber un decalaje. ¿Vale? Muchas veces no hace falta recurrir a valores B tan altos, con un B de 800 es suficiente. ¿Vale? Esto es simplemente un criterio, sabemos que esto es un artefacto, si coincide o no coincide, pero un buen criterio de saber si nuestra imagen se ha distorsionado en exceso, pues hacer esta superposición y ver si coincide. Pues ya tenemos número de direcciones, tenemos valores B. Otra cosa muy importante, el file of view. ¿Vale? Es muy interesante intentar ajustarnos siempre a la región de interés. Es verdad que dependiendo de la patología medular, a veces patología medular difusa, a veces patología medular focal, pero esto también influye en los tiempos de adquisición, en la resolución de la imagen. Normalmente, como digo, intentar usar un file of view reducido para el lugar donde sospechemos patología. Aquí tenemos un file of view un poquito más amplio, que vemos en el cordón medular cervical, pues también aparecen tejidos blandos cervicales, del cuello, en fin. Podemos tener una adecuada representación, unos mapas paramétricos fiables, pero si forzamos un poquito más el field of view, pues conseguimos ver hasta raíces nerviosas, una medida un poquito más aproximada. Es verdad que nos sale un poquito más ruidosa la imagen, pero como digo siempre, intentar buscar el equilibrio, ¿vale? No hacer un field of view en el cual se vea todo el cuello o todo el tórax, ¿vale? Intentar centrarnos un poquito en lo que es la zona posterior, la zona dorsal, la zona cervical, en torno a los cuerpos vertebrales, y con eso yo creo que es suficiente. El plano de adquisición, otra cosa que también se nos pregunta mucho, se puede adquirir realmente en axial, en coronal o en sagital, pero hay un par de trucos. Normalmente la adquisición axial requiere menos cobertura, la imagen sale un poquito más robusta por cómo están distribuidos los gradientes dentro del diseño de la resonancia, pero es verdad que con sagital los tiempos de adquisición son menores y podemos adquirir planos más grandes, más amplios. ¿Vale? Esto, volvemos a lo de antes. Si tenemos una mielopatía difusa, como por ejemplo compresiva, con distintos puntos de protusiones o herniaciones discales, pues puede ser interesante hacer una adquisición sagital, pero vemos que aquí sí coincide, pero en esta zona vemos que existe este decalaje. ¿Qué ventajas tiene la adquisición axial? Pues que nos permite centrarnos solamente, ¿vale? Aquí tenemos el equivalente en sagital, solamente a un par de niveles discales, a un par de niveles medulares y hacer un estudio dirigido sobre esa zona en el caso de tener una lesión focal. ¿Vale? Los tiempos en sagital se tarda un poquito menos de tiempo porque el sistema no tiene que leer tanta información, solamente lee a ambos lados de la línea media, mientras que aquí pues necesita leer
un poquito más de información. El sincronismo, otro dato importante, es importante decir primero que normalmente no lo usamos para adquirir, pero que si recurrimos a las bases, a los artefactos que estamos viendo, pues una de las fuentes mayores de artefactos, en el caso de la columna cervical, es la pulsatilidad de los troncos supraórticos cervicales, en el caso de la columna dorsal, la pulsatilidad de la propia aorta torácica. Aparte le podemos añadir artefactos respiratorios o de deglución, por la propia deglución, movimiento respiratorio del paciente a nivel de la vía aérea superior y por supuesto de los pulmones. Pues también se pueden usar sincronismo respiratorio, sincronismo cardíaco, pero que realmente no tiene tanto impacto sobre la calidad de imagen, sobre esa distorsión que decimos, y realmente el hecho de usar sincronismo, pues sabemos que solamente se adquiere durante sístole, solamente durante diástole, solamente sobre apnea, con lo cual pues esto nos hace que los tiempos de adquisición pues, sean un poquito más largos de lo deseable. El tipo de imán, lo comentábamos antes, también es un factor a tener en cuenta. Es muy importante saber que estos estudios se pueden hacer en 1,5 Tesla sin ningún problema. También se pueden hacer 3 Tesla. 3 Tesla, lógicamente, vamos a tener mejor señal ruido, pero estamos hablando de una zona que es propensa, como estamos viendo, a artefactos, y sabemos que si metemos cualquier fuente de artefactos en 3 Tesla, esos artefactos se van a multiplicar, ¿vale? Porque el artefacto por inhomogeneidad del campo magnético va a ser mayor y demás. Entonces, pues siempre según la disponibilidad de los medios, si un paciente que no tiene dispositivos metálicos o que vemos que puede salir bien, se hace en 3 Tesla. Si tenemos algún dispositivo intersomático o intervertebral, pues se puede usar 1,5 telas, siempre dependiendo de los medios. Lógicamente, pues en 3 telas pues, vemos que tiene muchísima más resolución, incluso se ven las astas medulares de sustancia gris en el interior, ¿vale? Mientras que en 1,5 telas, pues una lectura más homogénea, ¿vale? Del cordón medular. También es muy importante ver qué antenas usamos y el posicionamiento del paciente. Lógicamente, hoy en día han mejorado muchísimo las máquinas. Tenemos antenas asistidas por inteligencia artificial que recogen muy bien la señal, pero siempre intenta usar antenas multicanal. En el caso de la columna cervical, usar las antenas de cuello como apoyo. En el caso de la columna dorsal, pues la bobina fija de la resonancia. También es importante usar bandas de saturación para intentar evitar esos artefactos de pulsatilidad de los vasos o de la vía aérea, pues si se pueden usar si están disponibles esas bandas de saturación. Y también colocar al paciente, pues instruirlo que respire tranquilo, que no haga movimientos bruscos, almohadillas para que no se mueva, para que se mueva lo mínimamente posible. Todo eso pues, nos ayuda a tener estudios de calidad. Como decía, la segunda parte, el significado biológico de estos parámetros. Siempre pensamos que el DTI es útil, pues como decimos, en el sistema nervioso central, pues porque nos ayuda en este magma de sustancia blanca, que son los centros semiovales, para diferenciar múltiples tractos. El tracto corticoespinal, el fascículo arcuato, el cíngulo, el IFOF y demás. Entonces, eso es un valor añadido que tiene el DTI en el sistema nervioso central. ¿Qué ocurre en la médula? Que en la médula, pues, no tiene tanto sentido, porque en la médula, estamos viendo la médula en un T2. Yo mismo estoy diciendo, pues, que eso que la representación tractográfica de un cordón medular puede estar bien, tiene sus utilidades como vamos a ver, pero lo que es para identificar una estructura anatómica, que es el cordón medular, no hace falta. Mientras que para identificar una estructura anatómica como el tracto córtico-espinal dentro del cráneo, sí hace falta el DTI, porque no somos capaces de diferenciarlo. Al igual con los nervios periféricos, pues los nervios periféricos se ven muy bien en la imagen morfológica y la imagen de DTI pues, también permite verlos, pero nosotros buscamos otra cosa, buscamos ese valor añadido de esos parámetros derivados, que nos van a permitir acotar el diagnóstico diferencial, predecir respuesta a tratamiento, monitorizar tratamiento, incluso establecer valores umbrales entre pacientes sanos y pacientes patológicos. Aquí tenemos un paciente con un accidente de caballo, vemos aquí la fusión tras la cirugía de los cuerpos vertebrales, y tuvo una sección prácticamente completa medular. Y se está viendo la imagen morfológica que está seccionado. No necesitamos el DTI para decir que eso está seccionado. ¿Qué utilidad puede tener? Los mapas paramétricos, como vamos a continuación. Los valores. Los valores para ver ahora mismo esto es una fase crónica, no tiene tanto sentido, pero en el momento agudo, pues cómo de afectada está la médula distal, cómo de afectada está la médula proximal, qué margen hay, si se puede poner algún tipo de medida paliativa. En fin, nos da una información más allá de algo obvio que estamos viendo en la imagen morfológica. Como digo, estos parámetros son 4 principalmente. El primero es la difusividad media, que es como una optimización técnica del ADC. La difusividad media nos dice cómo se mueve la molécula del agua en ese espacio extracelular. A diferencia del ADC, que no tiene dirección, aquí sí usamos la media aritmética que hemos visto antes de los 3 valores, de los 3 vectores principales.
y de esa manera tenemos una valoración de ADC, perdón, en este caso difusividad media, un poquito más precisa. El significado biológico, el mismo, un movimiento de las moléculas del agua en el espacio extracelular. Aquí vemos, por ejemplo, el cordón medular, que está limitado el movimiento del agua, pues claro, en el plano axial tenemos todas las vainas de mielina y demás que limitan el movimiento, y el líquido cefalorraquídeo, valores altos, aquí tenemos la escala de valores altos porque el agua se mueve libremente en el líquido cefalorraquídeo. La fracción de anisotropía, el valor más importante, más conocido, la anisotropía fraccional, es muy importante porque es muy sensible, ¿vale? Casi cualquier cosa que afecte al cordón medular vamos a ver cambio en la fracción de anisotropía. Sus valores oscilan entre 0 y 1. 0, como decíamos antes, está totalmente desarmonizado el tejido, es una difusión isotrópica, ¿vale? No existen barreras de mielina y nada, sería un daño medular completo. Y 1, está muy organizada las vainas de mielina, ¿vale? Valores umbrales. Varía mucho según las publicaciones, según el paciente, el tipo de máquina y demás, pero normalmente entre 0,6 y 0,7. Y como digo, un valor muy sensible que nos habla de que existe una pérdida de esa arquitectura, de esa organización fascicular del cordón medular. ¿Cómo podemos ser un poquito más específicos? Primero somos sensibles con la fracción de anisotropía, ahora ser específicos, pues con otros dos parámetros. Con la difusividad axial equivale al eigenvector, al vector principal que decíamos, lambda sub 1. ¿Y cuál era lambda sub 1? La dirección dominante a lo largo del eje mayor. ¿Qué significado biológico parece que puede tener? Pues ese movimiento de las moléculas del agua a lo largo del cordón medular. Es decir, sería como el flujo axonal. Sería un sustituto, ¿vale? Un biomarcador de ese flujo axonal. El que realmente es más específico y más importante en la literatura es la difusividad radial. Que la difusividad radial es la media de los dos vectores menores. ¿Os acordáis que teníamos un vector principal y otros dos perpendiculares un poquito menores? Pues esos perpendiculares nos hablan de la integridad de la vaina de mielina. Si esa vaina de mielina está íntegra, a esa molécula del agua le va a costar moverse mucho. Si esa vaina de mielina, vemos aquí abajo, está rota, a la molécula del agua se va a mover con muchísima más facilidad, va a tener unos valores de difusividad radial mucho más elevados. Y el proceso inverso también. Si nosotros tenemos una lesión y esa lesión poco a poco va normalizando, va disminuyendo los valores de difusividad radial, quiere decir que esa mielina se va regenerando. Tenemos lesiones que pueden ser reversibles en el cordón medular y eso se manifestarían por una normalización de esos valores de difusividad radial. Vamos a explicarlo con este ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. Entonces, tenemos una mujer con un meningioma, vemos aquí el T1 con contraste, una lesión extraxial que invade el canal raquídeo, y aquí en la secuencia con supresión grasa en el T2 vemos directamente una zona de mielopatía. ¿Vale? No hace falta más para saber que existe aquí ya un daño en la médula. ¿Vale? Pues tenemos aquí un edema medular debido a esa compresión. ¿Qué valor, qué partido le podemos sacar a los estudios de DTI? Pues, por ejemplo, la imagen de la reconstrucción de DTI. Esta imagen, estas tonalidades que tiene, nos habla de los valores de fracción de anisotropía. Pues tenemos por encima de la compresión y por debajo de la compresión. Y aquí vemos cómo hace un pequeño bucle, una pequeña indentación. Aquí lo vemos muy bien, esta placa de meningioma, cómo indenta y condiciona. ¿Qué condiciona? Un cambio en la tonalidad. Si lo vemos, aquí tenemos un azul más intenso, valores altos de fracción de anisotropía, y por debajo de la lesión un azul un poquito más claro, una tonalidad más clara, que decir que por debajo del punto de compresión está, y justo también en el punto de compresión, está ocurriendo algo. Y vamos a intentar ser más específicos con la difusividad axial y la difusividad radial. Vamos a mirar la difusividad axial por encima del punto de compresión. Aquí tenemos una coloración verde, que si nos vamos a los valores, pues tiene valores muy altos. No tan altos como el líquido cefalorraquídeo, pero valores altos de difusividad axial. ¿Vale? Simplemente una valoración cualitativa, una valoración visual. ¿Eso qué quiere decir? Pues por aquí hay un flujo axonal pues respetado y que se mueve el agua de arriba abajo y de abajo arriba pues con bastante velocidad, valores altos. Vamos a mirar la difusividad radial por encima de la lesión. La difusividad radial por encima de la lesión del punto de compresión, vemos aquí este puntito azul oscuro, valores muy bajos de difusividad radial. La mielina está indemne y apenas las moléculas del agua en este plano transverso apenas se pueden mover. Les cuesta mucho porque tenemos una mielina indemne. Bueno, vamos por debajo del punto de compresión. Difusividad axial. Los valores antes estaban una tonalidad verde muy alto y ahora fijaros está una tonalidad azul, valores muy bajos. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido un punto de compresión y a partir de aquí, pues como igual que una estenosis puede ocurrir, una estenosis vascular, disminuye el flujo axonal por debajo de este punto de compresión. Pero es más, vamos a ver los valores de difusividad radial. Los valores de difusividad radial siguen estando bajos.
el líquido cefalorraquídeo se mueve libremente, valores altos de difusividad radial, pero lo que es el cordón medular que esté debajo continúa teniendo valores bajos. ¿Qué significado tiene que tanto por encima como por debajo tengamos valores bajos de difusividad radial? Pues que por encima y por debajo existe integridad de la vaina de mielina. ¿Y esto por qué es importante desde el punto de vista quirúrgico? Porque todos sabemos, habremos escuchado alguna vez la palabra degeneración valeriana. Esa degeneración valeriana que ocurre normalmente en el sistema nervioso central, cuando tenemos un infarto masivo de una cerebral media, por ejemplo, y se manifiesta en los pedúnculos, aquí también puede aparecer. ¿Por qué? Pues la compresión por el meningioma puede comprimir los vasos, la arteria espinal, por ejemplo, anterior, y al final esa falta de nutrientes, esa isquemia, conduce a un daño isquémico de la mielina, a una desmielinización isquémica, no inflamatoria como la esclerosis múltiple, sino isquémica. Entonces, si yo por debajo del punto de compresión tuviese daño, ya de que no hablasen de degeneración valeriana, pues lo mismo la opción quirúrgica estaba más restringida, porque claro, yo te puedo restaurar aquí el flujo, pero por debajo ya tienes degenerado el cordón medular, con lo cual la recuperación funcional va a estar más limitada. Pero si yo tengo una prueba que antes de la cirugía te dice, oye, por debajo del punto de lesión parece que la difusividad radial puede estar preservada, pues eso es un valor más a tener en cuenta. Y repito, esta prueba no es exclusiva, el DTI no es exclusivo para tomar decisiones. Estas decisiones se toman junto con la imagen morfológica, junto con la clínica del paciente y junto con los estudios de electrofisiología, ya sea electroneurografía, potenciales evocados, electromiografía, etcétera, ¿vale? Y poniendo en conjunto todo, vemos si todo señala en la misma dirección y tiene todo la misma, el mismo plausibilidad biológica, es decir, mira, pues esto me cuadra de que me cierra de que puede ser un factor a tener en cuenta en la patología quirúrgica de la médula. Y estamos hablando mucho de cómo medir, podemos hacer es una valoración cualitativa con la escala de color que nos ofrecen las herramientas postproceso, pero también es importante colocar ROI. Bueno, esto nos va a permitir ser más robustos. Es importante hacer una correlación, podemos hacer dos tipos de ROI. O un ROI que incluya todo el cordón medular, que la verdad es que es una cosa bastante rápida, bastante útil, pero es verdad que estamos mintiendo. Si nosotros incluimos todo el cordón medular, estamos incluyendo haces de sustancia blanca, pero también recordad la sustancia gris. Las astas medulares tienen sustancia gris y ya os digo que la sustancia gris no tiene una organización fascicular como la sustancia blanca. Con lo cual también podemos recurrir a ROI segmentarios de solamente en el lado derecho, solamente los cordones izquierdos, cordones anteriores, cordones posteriores. Va a depender mucho de la resolución que tengamos, como digo antes, del file of view, de las direcciones y demás que hayamos adquirido, pero muchas veces pues sí se puede hacer. Vemos, de hecho, en este caso, que la media de toda la médula es 0,5, pero si miramos solamente los cordones laterales, subimos de fracción de anisotropía hasta 0,7. O sea, muchísimo mejor organizados los cordones que todo los cordones laterales que sí incluimos también sustancia gris. Pero bueno, si se hace siempre de la misma, lo importante es hacerlo siempre de la misma manera. ¿Cómo se hacen estas reconstrucciones tan llamativas? Se hacen basadas, como hemos dicho antes, en los valores de fracción de anisotropía. Podemos tener varios criterios. Un criterio es decirle al sistema, necesito que me traces todo lo que tenga la misma orientación, el mismo ángulo, los mismos voxels con el mismo ángulo y valores similares de fracción de anisotropía, pero cuando llega a un punto con un ángulo demasiado excesivo, ¿vale? En el cordón medular sabemos que es un tubo que sube y baja. Aquí no suele haber acodamientos como puede ser el fascículo arcuato, por ejemplo. Aquí sabemos que estos ángulos son muy raros, con lo cual podemos ser un poco más exigentes en ese sentido. Y el otro criterio termina de trazarte cuando encuentres un voxel que tenga una difusión isotrópica, es decir, un voxel en el cual los valores de fracción de isotropía hayan bajado tanto, que digamos que el sistema diga esto no es médula, o si es médula patológica y ahí no puedo trazarlo, ¿vale? Que tenemos el mismo ejemplo, podemos usar criterios, el criterio de máxima angulación o el criterio de valores mínimos de fracción de isotropía, también podemos usar longitud de fibra. Todo esto nos lo ofrecen hoy en día todos los sistemas de postproceso de cualquier casa comercial, ¿vale? Pero la base es la misma que se usa para el modelo determinista que se usa para el sistema nervioso central. Aquí tenemos un ejemplo de una reconstrucción, tenemos nuestro DTI superpuesto con la imagen morfológica y lo que hacemos es trazar un ROI, en este caso no vamos a medir, simplemente que rodee toda la médula y le decimos al sistema, necesito que me traces todos los voxeles que cumplan el criterio de pasar por este ROI y de pasar por este otro ROI, que ha puesto uno más arriba y uno más abajo. Y le doy al sistema y directamente me traza, ¿vale? Y me está trazando, me está representando la médula. ¿Y por qué sé yo que es una médula? Pues porque está anatómicamente en el sitio que le corresponde estar al cordón medular, independientemente del artefacto que hemos dicho anteriormente.
Eso que estamos viendo en azul realmente es una representación matemática de un conjunto de voxeles que tienen los mismos valores de fracción de anisotropía en la misma dirección del espacio. Esto es realmente lo que significa la tractografía, tanto para neuro, para como todo. ¿Vale? ¿Cuándo se tienen que hacer estos estudios? Un punto muy importante, pues hay que ser sinceros. Hoy en día no existe indicación clara de lo mismo o no forman parte del estado del arte de protocolos de médula. Pero también es verdad que cada vez están saliendo más y más artículos en los cuales dicen que el DTI tiene una adecuada sensibilidad para detectar lesiones, incrementa la especificidad de nuestros diagnósticos, ya no son zonas de mielopatía o de mielomalacia inespecíficas, podemos ser un poquito más específicos, o en pacientes con estudios morfológicos normales, esto que hablaba antes de esa falta de correlación entre la clínica del paciente y la imagen morfológica, por supuesto, donde hay más estudios de valoración de mielopatía compresiva de causa degenerativa. También para predecir y valorar respuesta a tratamiento, como he dicho antes, en caso de patología quirúrgica, y en general como un complemento más a la secuencia morfológica. No las va a sustituir, sino simplemente complementarlas. Y como decía, el objetivo del artículo que escribimos era hacerlo lo más práctico posible, lo más didáctico posible, como si fuese una guía de usuario. Y es verdad que puede dar un poco de vértigo afrontar estos estudios, pero es simplemente eso. Primero, estar familiarizado con la técnica, saber lo que estamos teniendo entre manos, una secuencia que tiene sus artefactos, que tiene su forma de adquirirse, su forma de reconstruirlo. Por supuesto, siempre basarnos en imagen morfológica. No podemos interpretar un estudio de TI solo. No podemos sacar conclusiones solamente de un estudio de DTI. Es importante tener imagen morfológica, fusionar con el DTI, que nos va a permitir fusionarlo, hacer medidas. Muchas veces no sabemos cuál es el valor de normalidad. Pues nuestro propio paciente nos permite medir tanto por encima como por abajo, hacer las reconstrucciones, cuantificar, que nuestros resultados sean plausibles, ¿vale? Que sean con respecto a nuestro conocimiento de la anatomía, de la fisiopatología, de histología de los tejidos, que sean creíbles y siempre intentar hacer el mismo protocolo en los controles futuros. En cuanto a los informes, algo parecido. Igual que se detalla el informe, hacemos imágenes potenciadas en T1, T2, planos sagitales, supresión grasa, lo mismo, detallar la técnica, cuántas direcciones hemos usado, el algoritmo de reconstrucción, hacer un informe detallado de la médula y después las características tanto de difusión como de TI, pues añadir al menos pues, los valores de fracción de anisotropía en el punto de compresión, por encima, por debajo, y que sea un complemento a nuestro informe. Ya brevemente para acabar las aplicaciones clínicas, la principal es la mielopatía compresiva. Sabemos todos este círculo vicioso que existe entre la compresión, la congestión venosa, que al final llega a edema y, como decía antes, la isquemia y un daño en la mielina y degeneración valeriana. Pues esto lo podemos valorar fácilmente con estos estudios de TI. Como digo, hacer diferentes ROI, diferentes medidas, diferentes niveles y podemos valorar en zonas de menos compresión y en zonas de mayor compresión, como existe un mayor descenso, en este caso de la fracción de anisotropía, ¿vale? Con aumento de la difusividad radial. ¿Por qué? Porque hay daño en la mielina ya a ese nivel. El día a día que nos piden es esto, médulas aparentemente normales con pequeñas protusiones. Bueno, la imagen de DTI no tiene mucho sentido, se puede hacer, pero se ve esa pequeña indentación, pero donde realmente el valor, difusividad radial, valores bajos y de repente en el punto de compresión aumentan, ahí está pasando algo, ¿vale? Pues pacientes asintomáticos con pocos síntomas, pues nos permiten correlacionarlo. Como decía antes, pacientes, aquí tenemos también pacientes con dispositivos con caja intersomática, la diferencia entre ese artefacto de la adquisición ecoplanar con respecto al turboespineco y en los mapas, pues artículos que en función del daño, en función de los valores de reacción de anisotropía, puede predecir una mejor o peor respuesta, ¿vale? En función de cómo de dañada esté la médula. Aquí tenemos un paciente, septiembre de 2015, esto se hizo en 1,5 Tesla, estas protusiones que lo vemos frecuentemente y que no llegan a aparecer alteraciones en el cordón medular. Sin embargo, aquí la fracción de anisotropía vemos como valores altos y de repente valor bajo, valor bajo, valor bajo. Aquí como segmentos coincidiendo con todas las protusiones discales. Nos vamos un año, prácticamente un año después, y donde no había alteraciones morfológicas, aquí vemos alteración morfológica. Una tenue incremento en la intensidad señal en el cordón medular, que por supuesto se correlaciona con valores bajos de fracción de anisotropía. Antes de que apareciese la imagen morfológica, ya teníamos los datos en la imagen funcional de DTI. Y mejor que este caso, ninguno. Este es un caso en colaboración con el Centro Rossi que hicimos de un deportista de élite que venía por una parestesia en ambos miembros superiores, hacía un deporte de contacto, de alto contacto, y en la imagen morfológica, a excepción de esta mínima estenosis que parecía incluso ser postural del canal raquídeo, no se veía nada en el cordón medular, pero le hicimos el estudio de
de DTI, y aquí la superposición de la fracción de anisotropía con el T2, y vemos cómo aquí tenemos valores altos de fracción de anisotropía y en este punto de compresión tenemos esta zona de valores bajos de fracción de anisotropía. Se hicieron medidas por encima y por debajo, y por encima pues teníamos unos valores máximos de fracción de anisotropía de 0,9, o sea, aquí arriba prácticamente anisotrópico, y en ese punto de supuesta compresión teníamos valores de 0,6, o sea, ha bajado 3 puntos. Entonces, eso nos hizo sospechar que ahí estaba pasando algo. ¿Vale? Este paciente, de todas maneras, se le hizo un estudio en flexo-extensión, intenta sacar más información, no se saca ninguna información, y nosotros, en base a los datos clínicos que tenía este paciente, que tenía una clínica característica de parestesia en miembros superiores, y en base a nuestra experiencia acumulada con el DTI, le dijimos de parar su actividad física al menos 2 meses y hacerle un control para ver cómo evolucionaba eso. Pues 2 meses después se le hizo el control a este paciente y nos encontramos con esto. ¿Vale? Aquí tenemos la imagen aumentada, un foco de mielopatía, un foco de edema medular y demás. Y este paciente ya había estado quieto durante estos 2 meses. Con lo cual, esto nos apoya, ese estudio de DTI, pues con 2 meses de antelación predijo que ahí estaba pasando algo. Pues, una de las utilidades. Por supuesto, tenemos otro tipo de compresiones medulares, compresiones por fracturas vertebrales, compresiones traumáticas, que también el DTI nos puede ayudar. Por supuesto, mielopatías primarias, inflamatorias desmielinizantes, el valor que hemos dicho antes de la difusividad radial y de la fracción de la anisotropía. Aquí tenemos una paciente de 55 años con esclerosis múltiple. Tenemos esta pequeña lesión en el cordón lateral, muy característica lesión desmielinizante, y hacemos el estudio de DTI y vemos cómo tiene un ligero aumento de valores de difusividad radial, también aumento de difusividad media, que como decíamos incluye edema, y aquí vemos la fracción de anisotropía como está alta, 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 y cuando llega aquí baja. Muy sensible para apoyar el diagnóstico. Lógicamente la lesión la hemos visto, pero de esta manera pues podemos apoyar el diagnóstico. Tumores primarios benignos, el más frecuente es la siringomielia. Realmente no tiene mucho sentido hacer un estudio de DTI de siringomielia. Bueno, una lesión benigna que sabemos, pues nos ayuda pues para ganar confianza en lo que hacemos, para saber que la fracción de anisotropía dentro de esa cavidad quística va a estar muy baja porque no hay tejido neural, está totalmente desplazado, para ver cómo se dispone la periferia de la lesión, pero realmente el valor lo tiene en los tumores primarios malignos. Ependimoma y astrocitoma, pues el DTI pues, ayuda bastante no solo a hacer el diagnóstico diferencial entre ambos, sino también para la planificación quirúrgica a través de la tractografía. Aquí tenemos un paciente con un astrocitoma, vemos una lesión infiltrativa y aquí cómo se pierde, ¿vale? Son los mismos criterios que en el sistema nervioso central de infiltración, disrupción o desplazamiento, mientras aquí que tenemos un pequeño ependimoma próximo al cono medular y vemos cómo las fibras saltan, las fibras se desplazan, dejando en el interior de la lesión ese ependimoma. Tenemos un caso, hicimos hace poco, de un niño de 6 años que simplemente venía por escoliosis, se le hizo un estudio del cordón medular y tenía esta extensísima lesión que, lógicamente, desde el punto de vista morfológico, la podemos valorar, se hace todo su informe, como decía antes, pero tiene también el valor añadido del DTI, en este caso fue de gran utilidad para el neurocirujano, para planificar el abordaje, ves como aquí los fascículos se desplazaban por delante y por detrás, y no solo desde el punto de vista de la representación del DTI, sino, repito, los parámetros. Podemos hacer múltiples ROI en el cordón medular y conforme nos vamos acercando a la zona de la lesión, esa fracción de anisotropía va bajando. Eso nos puede hablar de un componente edematoso, de un componente infiltrativo, de en la medida de la posible que la electrofisiología y el tipo de intervención, lo que se encuentre el cirujano lo permita, pues intentar resecar con el máximo margen de seguridad para evitar la recidiva. Así que como conclusiones, tener en cuenta estos aspectos técnicos que hemos estado hablando para tener estudios robustos, ver esa doble vertiente del DTI, tanto cuantitativa como cualitativa, que nos va a dar información complementaria. La integración hoy en día en el estudio de rutina no está aprobada, no está extendida mundialmente, pero es verdad que puntualmente nosotros, pues, por ejemplo, nos piden ciertos pacientes seleccionados y se suelen hacer sin demasiados problemas porque se ha demostrado cada vez más artículos que ayudan al DTI a confirmar, a descartar o incluso, como hemos visto, a detectar lesiones en cordón medular aparentemente normal y sobre todo tener un uso juicioso del DTI, ajustar el fellow view y hacer una correlación con la imagen morfológica, que eso al final es lo que nos va a dar seguridad en lo que hacemos. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Teo, por la magnífica presentación. Y mientras bueno, recordar que se pueden hacer preguntas cualquiera de los asistentes a través del chat.
Y yo De momento no sí que te quería estamos. hacer una pregunta. Ujú. Yo sí que te Sí, quería hacer una pregunta, que es ¿qué porcentaje de veces tienes que repetir la secuencia de TI? ¿Cuánto dura y cuáles son los requisitos técnicos mínimos para poder hacer un DTI de columna de forma fiable, evitando la distorsión? Bueno, requisitos mínimos, digo, 1,5 telas, se puede hacer sin ningún problema, pero sin ningún problema. Valores B, como he dicho, 0,800, direcciones 16, que es el estándar que viene en todos los sistemas operativos, en todos los vendedores de resonancia magnética, 16 direcciones es más que suficiente. Lo más frecuente es que nos pidan estudios de columna cervical, ¿vale? Con lo cual ahí, lo he dicho, antenas, usar las antenas de cuello, ya sea de Baber o flexibles, que eso nos va a dar bastante resolución, bastante señal. En cuanto a los repetir estudios, hombre, ya tenemos bastante experiencia, pero al principio cuando empezamos, el principal motivo de repetir estudios era la falta de señal. Hasta que ya fuimos puliendo la secuencia, pues realmente, repito, la cogimos directamente de la de Neuro, no se generó y hoy en día ninguna casa comercial que sepa yo te va a vender una secuencia de TI específico para cordón medular. Se tiene que empezar a construir esa secuencia. Al principio, pues sí había que repetir algunos, pero también es muy importante, yo creo que la parte más importante que no está aprobado o no está extendido el uso en todas las patologías, pero desde aquí animo a todo el mundo que quiera hacer esto a empezar con voluntarios sanos. Porque el día, esto, la ley de Murphy, el día que necesitemos hacer un DTI, el día que venga un paciente con una lesión medular, que queramos hacerlo, ese día no tendremos la secuencia preparada. Así que si me permitís el consejo, tranquilamente, con un voluntario sano, un compañero, alguna cosa, se meta y ahí ir ajustando la secuencia y pues procesándola y viendo los artefactos y esto me sale mal y esto me sale bien. Yo, por supuesto, tenéis mi email, puedo ayudaros en lo que necesitéis, pero tener la secuencia preparada, porque el día que queráis usarla, o para hacer un trabajo, para hacer investigación, para hacer lo que necesitéis, ese día normalmente pues se cumple la ley de Murphy y ese día empiezan a fallar cosas. Pero por eso digo que la principal aplicación eh, off-label es intentar hacerlo eso con algún voluntario, algún paciente sano, alguna cosa, y ganar confianza en la técnica, en que sea robusta y que sea reproducible. Excelente presentación, doctor Noguerol, muy, muy interesante, con Muchas excelentes gracias. ilustraciones. Yo quería preguntarle, en cuanto a las mielopatías primarias, ¿ha Sí. visto usted que los valores de la fracción de anisotropía se distorsionan antes? ¿Puede llegar a servir como un examen de screening, en este caso Sí, de puede estas ser. enfermedades? Sí, de hecho, los pocos artículos que hay, porque dentro de que hay pocos artículos de todo esto, hay sobre todo de mielopatía compresiva, pero los pocos que hay de mielopatía primaria dicen eso, que se use si no como un screening poblacional, como biomarcadores, ¿vale? Junto con las proteínas, las bandas cuando se hacen las punciones de líquido cefalorraquídeo, los datos clínicos, la escala de validez de inhabilitación de los pacientes, es sobre todo usarlo como unos biomarcadores porque cumplen todos los requisitos. Es relativamente fácil, de una manera inocua y nos permiten monitorizar a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros tenemos un paciente de cordón medular, médula aparentemente sana, porque el concepto de sustancia blanca aparentemente sana en sistema nervioso central es un clásico ya. Pues en la médula es lo mismo, en la médula tenemos una médula aparentemente sana, pero empezamos a detectar valores bajos de fracción de isotropía. Tenemos variaciones. Lógicamente, depende de la relación que tengamos con los neurólogos y demás, se pueden tomar medidas, decir, mira, a este paciente me hace controles cada 6 meses, vamos a hacer controles cada 3 meses. Simplemente un T2 sagital de médula. Y vemos si ahí aparece algo. Y todo eso pues, nos va a ayudar a ganar confianza. Y este mismo paciente que está sometido a un tratamiento de primera, segunda, tercera línea, podemos valorar si esa lesión, si los valores de fracción de isotropía, cuantificar si regresan o aumentan. ¿Vale? Y de esa manera podemos tener no solo una imagen cualitativa y un informe radiológico cualitativo que diga parece que es menos o parece que ha disminuido de tamaño, sino ya adentrarnos en el mundo de la cuantificación, decir esto ha pasado de 0,5 a 0,7, ¿vale? Y ser mucho más objetivo. Con lo cual, más que un screening poblacional, que la verdad es que es una buenísima idea, por ahora es un apoyo a las lesiones que ya vemos o que empiezan a aparecer pues, de manera retrospectiva, decir, mira, pues esta lesión ya se veía, en ese sentido, pues bastante útil, como eso digo, una forma inocua
de valorar el cordón medular sin tener que someter a punciones y demás, más allá de las estrictamente necesarias que necesitan los pacientes, porque hoy en día forma parte del estado del arte el diagnóstico de esclerosis múltiple. Muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta, parte de los listas. En el chat no veo ninguna. No, yo si no más preguntas, sí que como reflexión, sí que estamos viendo, ¿no?, de que toda la información fisiopatológica que se puede obtener con la resonancia magnética está costando que realmente entre la práctica clínica fuera del cerebro. Yo creo que muchas veces depende, es por la dificultad técnica y en la reproducibilidad y sobre todo en la cuantificación, pero que es claro los beneficios que aporta una vez que, digamos, tienes estandarizado el procedimiento, ¿no?, de metodología de lectura. No sé qué piensas, tío. Sí, la verdad que hombre, los principios son duros, pero es verdad que hay ya mucho conocimiento. Es verdad que casi todas las secuencias funcionales empiezan en neuro, pero usar ese conocimiento y ese bagaje, tanto desde el punto de vista de las secuencias que estén más o menos pulidas, más o menos desarrolladas, como todas las herramientas de software, de postproceso y demás. Y por supuesto colaborar en colaboración estrecha con la industria para ayudar a exportar esas secuencias. Pues quien habla de cordón medular, pero también el DTI pues tiene aplicaciones muchísimas anatómicas. En el riñón se han demostrado aplicaciones para ayudar a valorar la arquitectura de las pirámides renales, en útero, en próstata, en músculo estriado, en nervio periférico. En definitiva, hay aplicaciones de DTI, pero todas parten del mismo núcleo que es de neuro. Pero lo digo, y siempre pues eso, pues al principio, y es muy importante sobre todo saber la normalidad. Y mucha gente me pregunta, pero bueno, esto, ¿cuál es el valor patológico de...? Y muchas veces digo, vamos a ver lo que es lo normal en estos pacientes y después ya iremos a la patología. ¿Vale? Y muchas veces, como decía antes, dependiendo del tipo de imán, de los protocolos, de la marca comercial y demás, van a variar las publicaciones de un sitio a otro. Y eso no nos tiene que desanimar a decir, no, es que claro, esto no está estandarizado. La mejor forma de estandarizar es nuestro propio paciente, que seguramente tendrá un nivel superior o un nivel inferior de cordón medular que podamos usar como referencia, y ese propio paciente en nuestra misma máquina hacerle los controles evolutivos, y de esa manera evitamos la variabilidad intermáquina, intersujeto, sino que sabemos que este paciente en esta máquina con este protocolo tenía este valor y 3 meses después tiene esto otro, no es en otra máquina, y ahora voy a trastearla, y ahora lo cambio, y ahora comparo con unos que han escrito un artículo con esta casa comercial, y ahora con intentar siempre, sabiendo que existen variabilidades, pero estandarizar. Pues nada, pues si no hay más preguntas, pues damos por concluido el webinar, que creo que es un tema muy interesante. Creo que luego se cuelga en la web de la Fardin, ¿no, Maxi? Sí, sí, después se va a subir a YouTube y a las redes. Y nada, darte las gracias, Teo, A vosotros, por el esfuerzo y la excelente presentación por mi parte. muchas gracias. Muchísimas gracias. Cookie, you are Cookie, on you are mute. mute. I said, thanks so much, Theo. It was fantastic and beautiful Cookie. image. Thank you for your contribution for radiographics. Thanks.